anterior habíamos quedado en este esquema que corresponde a las bacterias involucradas en los diferentes procesos de elaboración de alimentos y que va siendo parte de la glucosa que está involucrada en los azúcares de las diferentes frutas y cereales. Hoy vamos a mirar entonces cada una de estas bacterias, empezando por la propionibacteria, ¿no? Esta bacteria básicamente está caracterizada porque permite la elaboración de algunos productos derivados de la leche, el caso del queso, como es el caso también de algunos productos también de panificación, porque puede llegar a producir el ácido propiónico, que también se conoce como ácido metilacético o ácido monocarboxílico. Eso lo, esa nomenclatura, digámoslo así, de esos ácidos la van a conocer más a profundidad el próximo año porque hace parte de la química de grado 11. Entonces, el ácido propiónico y específicamente la bacteria que se llama Propionibacterium shermani, la utilizamos entonces en la elaboración de productos de panificación, en diferentes tipos de panes, también en las carnes y en derivados, en las carnes y sus derivados aparece. Y se utiliza, por ejemplo, en algunos alimentos propios de la pizza para prevenir el deterioro de este alimento. Generalmente se utiliza el ácido propiónico como conservante y básicamente contra los hongos. Sabemos que muchos alimentos con el paso del tiempo empiezan a generar hongos. El ácido propiónico o propanoico, que es el mismo nombre, lo que hace es ayudar para evitar que los hongos eh, pues hagan parte de los alimentos y en ese sentido se utiliza como conservante, ya no solamente el que producen las bacterias, sino que se sintetiza artificialmente para que estos alimentos puedan servir como, o que esta sustancia más bien pueda servir como conservante de los alimentos. ¿Listo? Y como les decía, es producida por la Propionibacterium. Aquí en la izquierda de la pantalla tenemos una foto, digamos que ha sido tomada a través de un microscopio electrónico de cómo se ven las Propionibacterium en tinción, ¿no? Es decir, que ya recuerden que las bacterias para poder verlas hay que generar un proceso de tinción y entonces podemos encontrarlas en color así morado o en color rosado, ¿sí? En caso de la tinción de Graham, que es la que nos ayuda a visualizar más fácilmente las bacterias. Sin embargo, como ven, a pesar de que son colonias, en este caso se ven muy, muy, muy pequeñitas. Bueno, me avisan cuando hayan tomado el apunte para continuar con la siguiente bacteria. La siguiente bacteria son los lactobacilos. Y dentro de los lactobacilos tenemos varios grupos. Aquí más o menos tenemos una gráfica al lado derecho de cómo son los lactobacilos. Esos lactobacilos se consiguen en algunas tiendas de repostería, así tal cual el cultivo de las bacterias. Obviamente, si es visible es porque es una gran cantidad de bacterias las que están ahí involucradas y estas bacterias son las que sirven para la preparación del yogur y para todo lo que tiene que ver con fermentación láctica. Tenemos cuatro tipos de lactobacilos. Los bulgaricus, que son los del yogur, los que les acaba de mencionar. Ellos producen ácido láctico y básicamente es lo que le da el sabor y el aroma a yogur, al kumis, a los derivados lácteos. Tenemos los lactobacilos acidófilos, que son los que desdoblan los azúcares, ¿sí? No solamente la parte de la leche, sino también los azúcares. Los lactobacillus brevis,
que se utilizan para madurar quesos. Recuerden que los quesos, el queso fresco, digamos, tiene un mayor nivel de grasa, tiene un mayor nivel, los quesos maduros, los que ya llevan bastante tiempo y los que ponen en este proceso de maduración, son quesos que no tienen, digamos, el mismo nivel de grasas, el mismo, digamos, más quesos de tipo dieta, ¿no? Entonces, ahí se utilizan los lactobacillus brevis y los lactobacillus casei, que también son para la maduración de los quesos y ellos tienen la capacidad de coagular la leche a temperatura ambiente. Entonces son los que se conocen como cuajo, ¿sí? Los venden como cuajo. Y entonces lo que hace la persona es agregarle este cuajo a la leche y de esa manera los venden como en unas, esos vienen en presentación como unas pastillitas, pero porque pues ya han sido procesados y los colocan en la leche para la preparación del queso también, para el caso de preparación de queso casero. Ese es el lactobacillus casei. Entonces ya tenemos los cuatro tipos de lactobacillus que nos permiten obtener derivados, sobre todo lácteos. En el caso de los acidófilos son los únicos que desdoblan los azúcares y que en ese caso producen la fermentación que se hace a nivel muscular, ¿no? Para producir el ácido láctico cuando hay cuando hay falta más bien de oxígeno y exceso de trabajo, digámoslo así, de algunas células. Ok, tomamos el apunte de los lactobacilos y ya vamos con la siguiente. ¿Qué bacteria son las Saccharomyces? Las habíamos mencionado en la fermentación láctica. Aquí tenemos la forma de Saccharomyces, son tipo bacterias tipo coco. En este caso, pues vienen unidas y tenemos diferentes tipos de Saccharomyces según, por ejemplo, las cervezas que se quieran fermentar. Entonces tenemos las Saccharomyces cerevisiae, que son para las cervezas de alta fermentación, es decir, las que tienen contenido alcohólico. Están las Saccharomyces carlsbergensis, que son las cervezas de baja fermentación, las lagers. Y tenemos también las Saccharomyces lámbicas o bretanomyces, que en este caso son de fermentación espontánea, es decir, no son controladas como en el caso de las anteriores, si son de alta o de baja fermentación, sino que son de fermentación espontánea, es decir, que se dejan en el proceso tal cual como la bacteria lo vaya generando. Esos son los tres tipos de Saccharomyces. Tomamos el apunte, por favor. Por otro lado, tenemos entonces las bacterias que se encargan de la fermentación butírica y son básicamente las Clostridium butyricum. Ellas fueron descubiertas por Louis Pasteur, ¿no? Recordemos que Louis Pasteur fue un científico que tuvo gran influencia en el desarrollo de la microbiología. Entonces, ellas lo que hacen es convertir los glúcidos, es decir, los azúcares, en ácido butírico. Y las bacterias las tenemos ahí en el esquema, son las Clostridium butyricum, son bacterias tipo bacilos también, pero tienen una conformación diferente a los lactobacilos. Básicamente lo que hacen es convertir la lactosa de la leche en ácido butírico y gas, que generalmente es gas carbónico. Mm, Generalmente, en el caso de las Clostridium, ellas tienen un olor muy fuerte, ¿no? Y tienden a aparecer con olores pútridos. En el caso de la mantequilla, digamos que no es un olor, digamos, tan desagradable, pero en el caso, por ejemplo, donde se hacen procesos, digámoslo así, ya de putrefacción, que también pasa con las Clostridium, entonces sí generan olores muy desagradables.
Tomamos el apunte y ya pasamos a la última bacteria de estos procesos de elaboración de alimentos. Últimas bacterias que se relacionan con procesos de elaboración de alimentos Eh, fermentados. Profe, Dime, Jonathan. ¿la puede volver un momento? Por favor? Ok, me avisas entonces, por favor. Bueno, les decía que entonces pasamos a la última bacteria o al último proceso, digámoslo así, que tiene relación con la producción de alimentos y son las bacterias Acetobacter. Estas bacterias son de tipo aeróbico, a diferencia de todas las demás que hacen procesos anaeróbicos. Entonces aquí básicamente partimos del alcohol etílico que ya de por sí se produce en la fermentación alcohólica. Entonces, lo que hacen las Acetobacter aceti, que son las bacterias que trabajan en estas sustancias, es agregarle oxígeno y convertir el alcohol en un ácido, ¿sí? En el ácido acético. Mm, Básicamente, la bacteria se llama Mycoderma aceti y es la que hace la reacción de fermentación del alcohol etílico del vino en ácido acético, que es en este caso el vinagre. Y básicamente, pues lo que tiene que ver con la fermentación acética, pues hay varios factores que permiten que se puedan desarrollar adecuadamente. El tipo de bacteria, que sea pura, ¿sí? Que no de pronto venga eh, con algún tipo de contaminación, algún tipo de impureza, la concentración que tiene en el agua, ¿no? Porque hay vinos que son más concentrados y vinos que son con menos contenido de alcohol, entonces eso también influye en el trabajo de la bacteria, porque en este caso ella trabaja directamente sobre el alcohol, entonces entre mayor concentración tenga el vino, pues obviamente mayor va a ser la calidad del vinagre que se va a conseguir. La luz, estas bacterias eh, tienen un determinado nivel de luz, no deben estar expuestas a una gran cantidad de luz, sino una luz moderada. El nivel de oxígeno, es decir, como en este caso tenemos que son aeróbicas, pues son procesos que se deben dejar en presencia del aire, ¿no? No podemos tener los recipientes tapados porque no tenemos la cantidad de oxígeno para que la bacteria actúe. El agua, ya lo habíamos dicho en cuanto a la concentración del vino, que está diluido en cierta cantidad de agua, el pH, las sales que tenga el producto y la temperatura. Todos esos factores están involucrados para obtener un buen vinagre. Hay vinagre que se obtiene a partir del vino elaborado con uvas y también el vinagre del vino elaborado con manzanas, que en este caso la bebida, digámoslo así, o el producto alcohólico es la sidra. Entonces, desde la sidra y desde el vino se pueden obtener los diferentes tipos de vinagre. Bueno, entonces tomamos el apunte de esta última diapositiva con respecto a la forma como las bacterias intervienen en la elaboración de alimentos. Mientras van terminando de tomar el apunte, eh, y antes de pasar a las bacterias que intervienen en la putrefacción de los alimentos, eh, vamos a hablar de la actividad que va a quedar con respecto a este tema. Como había mencionado desde un inicio, pues básicamente todas estas bacterias hacen parte de la elaboración de diversos productos. Ya hemos mencionado varios de ellos con respecto a que son productos que precisamente se derivan de la acción de las bacterias sobre otras sustancias. Entonces, ya en alguna ocasión habíamos empezado a trabajar en FlipSnack, habíamos empezado con una revista, pero solamente dejamos la portada y la introducción que iba a hacerse con respecto a los microorganismos. Sin embargo, bueno, ya después por el tema del cambio de metodología y todo, pues no se pudo seguir trabajando. Entonces, en esta ocasión, lo que vamos a hacer es el desarrollo
de la revista, pero no enfocada a microorganismos, sino vamos a escoger o vamos a tener más bien un producto fermentado del cual averiguar su historia, vamos a averiguar cómo es ese proceso de fermentación que se hace para obtener ese producto. Vamos a mirar desde el punto de vista casero cómo se prepara, ¿sí? Cómo se prepara a nivel casero y también cuáles son las empresas a nivel nacional e internacional que se destacan por la elaboración de ese producto. Bueno, entonces nuevamente repito, la historia, el proceso fermentativo que se lleva a cabo con ese producto, de pronto ahí podemos mencionar qué bacterias intervienen, cómo se prepara a nivel casero, ¿sí? Cómo se prepara ese producto a nivel casero y qué empresas a nivel nacional e internacional se destacan por la elaboración de este producto. Entonces, les voy a asignar por código, digámoslo así, el producto que les corresponde. Entonces, del 1 al 5, Acosta, Amaya, Amortegui, Aponte y Arias van a trabajar con el queso, ¿sí? El queso. Del 6 al 10, Becerra, Caballero, Castillo Cristian, Castillo Sara y Castillo Daniela con el pan. Del 11 al 15, Chaparro, Fajardo, Fajardo Juan, Fajardo Catalina, Fonseca Natalia y Fontecha Santiago, les corresponde el vinagre, ¿ok? El vinagre. Del 16 al 20, Galvis, Gamboa, Herrera, López, bueno, y Madero, que le informaré. A ella les corresponde la mantequilla. Del 21 al 25, Mantilla, Martínez, Mauri, Moreno y Murcia, les corresponde el yogur. El yogur. Del 26 al 30, Pacheco, Páez, Pardo, Pinzón y Pulido, les corresponde el masato. Del 31 al 35, Ramírez, Saavedra, Salamanca, Serrano y Suárez Cruz, les corresponde el vino. Y del 36 al 41, Suárez Allison, Valderrama, Valdés, Valero, Velandia y Esquea van a trabajar sobre la cerveza. Entonces tienen que revisar, vuelvo y les repito, la historia, si encuentran clasificación, o sea, toda la información que ustedes pueden encontrar sobre ese producto fermentado. De igual manera, su tipo de fermentación, los vuelvo y repito, los microorganismos que están ahí involucrados, mm, y la elaboración casera de esos productos, porque así como hay una elaboración industrial, hay una elaboración casera de esos productos y las empresas a nivel nacional e internacional que hacen parte de ese proceso, o sea, que se destacan por trabajar con este tipo de productos. ¿Sobre esto hay alguna pregunta? Les voy a escribir por el chat la página, en este caso. Y esa actividad es para dentro de 15 días, es decir, para el 4 de septiembre, a más tardar. Entonces, ahí en el chat ya les escribí, es Flip Snack. Esa es la página que les permite hacer las revistas. De algunos de ustedes ya las la deben conocer porque en una ocasión, al inicio, en algunos de los talleres del primer periodo, estuvimos trabajando con esa página. Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, por Profe, ¿qué es tiempo, lo que hay que hacer con el producto, con el este? elaborar una revista en Flipsnack con la información que les acabo de dar, es decir, la historia, características, bueno, todo lo que tiene que ver,
Hay algunos que traen clasificación, como los quesos, hay diferentes tipos de quesos, entonces eso también va a ir involucrado el tipo de fermentación, los microorganismos que hacen la fermentación, el proceso de elaboración en casa, ¿sí? Proceso de elaboración casero de esos productos y las empresas que se encargan de producirlo a nivel nacional y a nivel internacional. Generalmente, digamos de manera presencial, yo esto lo manejo con exposición y deben hacer la elaboración, pues elaborar el producto en casa. Pero pues, teniendo en cuenta que ahorita no tenemos las mismas posibilidades de hacerlo, entonces lo vamos a trabajar solamente a través de las revistas. ¿Alguna otra inquietud? Sebastián, no entendí, creo que quedó incompleto el mensaje. Ah, no es en grupo, es individual. Lo que estoy diciendo es el producto que van a trabajar, pero no es una actividad grupal, sino digo es los que les corresponde el mismo producto, ¿sí? Entonces, a ti te corresponde la cerveza, pero no es una actividad grupal, es una actividad individual. Entonces, cada quien hace su propia revista. Bueno. Ok, ya el tiempo pues obviamente no nos da para para hablar de las bacterias que se encargan de dañar los alimentos o que tienen que ver con la putrefacción de los alimentos. Entonces, dentro de 8 días trabajamos sobre ese tipo de bacterias y empezamos a hablar sobre la sobre la biotecnología roja. Entonces, ya para mirar cuáles son los aspectos que son relevantes con respecto a la producción de medicamentos, a la producción de hormonas y demás desde la biotecnología roja. Vuelvo y repito, ¿hay alguna pregunta sobre lo que hay que hacer o es totalmente claro? Listo. Entonces, sí, está claro. Quedamos hasta aquí por el día de hoy. En microbiología nos volvemos a encontrar más tardecito en química. Bueno, no recuerden hacer el repaso de mm, ¿cómo fue? De los métodos de balanceo de ecuaciones porque hoy trabajamos esa parte en clase. ¿Listo, chicos? Dios los bendiga. Nos vemos más tarde. Chao a todos.